El techo aplasta la estructura. Cuando se hunde, arrasa los pisos inferiores y a todo aquel que esté dentro. Fue la causa del 90% de las muertes de Kobe. Lo que mató a casi todas las víctimas de Kobe fue el estilo de casa japonesa. Es una forma de construir letal. Pero si la estructura es tan frágil, ¿por qué colocan encima tejados tan pesados? Los investigadores descubren con ironía que se construyen así para hacer frente a otra catástrofe natural. No los terremotos, sino los tifones. Kobe es asolada por una media de 2 tifones tropicales al año. A las 5:46 minutos y 58 segundos, la casa a prueba de tifones de Yukiko Shono se hunde bajo la potencia destructora del terremoto. La casa se derrumba sin más, aplastándola a ella y matando a su hijo. Los pesados tejados, una característica pensada para salvar vidas en caso de tifón, se transforman en una sentencia de muerte en caso de terremoto. Aunque la cifra de víctimas es muy superior en los barrios residenciales tradicionales, los expertos descubren que los daños estructurales son muy graves también en el resto de Kobe. Y constatan con asombro que muchos de los inmuebles modernos también se han derrumbado, aunque se habían construido siguiendo la normativa específica para resistir terremotos. El símbolo más emblemático del fracaso de estas técnicas constructivas es la radial 3 de la autovía de Hanshin. Tiene 40 kilómetros de largo y se eleva sobre la superficie sobre cientos de pilotes de hormigón, pero el terremoto ha derribado más de la mitad de ellos. Y también ha hundido 26 de las 1.304 secciones de carretera. Se construyó en 1964 y es una arteria de transporte clave con un tráfico diario de unos 180.000 vehículos. Su destrucción inhabilita el sistema de transporte de Kobe. El Ministerio de Obras Públicas japonés ordena una investigación. El ingeniero Hiraokazu Iemura es uno de sus principales expertos. La magnitud de los daños le causa un gran asombro. Para serles sincero, no nos esperábamos una destrucción semejante de los puentes, porque los habíamos construido para resistir la mayor fuerza sísmica del mundo y creíamos que su estructura era lo más fuerte posible. Iemura y su equipo están desconcertados. La autovía de Hanshin estaba diseñada para aguantar un terremoto de una magnitud de 8,1 grados, 22 veces más potente que el de 7,1 que la ha destrozado. La opinión pública exige respuestas. ¿Cuando se construyó se recortaron los gastos a costa de los materiales? Las primeras críticas de la opinión pública estaban orientadas a posibles errores cometidos durante la construcción. Iemura sabe que se ha puesto en entredicho la calidad de la ingeniería civil japonesa. Teníamos que demostrar a los ciudadanos que no se habían cometido errores durante su construcción. El equipo comienza la investigación. Uno de los fracasos más representativos es el colapso de la sección del este, donde quedó colgado de un borde el autobús de Yoshio Fukumoto. Una sección entera de autovía se descolgó de su pilote y dejó el autobús de Yoshio colgando peligrosamente sobre un vacío de 15 metros. Los expertos saben que algo así no debería haber sido posible, porque cada sección de 52 metros de largo está firmemente anclada a los pilotes mediante anclajes de hierro fundido de 190 milímetros de grosor. Pero cuando examinan los herrajes, comprueban que la potencia del terremoto los desgajó y que las secciones de la autovía quedaron apoyadas sobre los pilotes sueltas, sin ningún tipo de sujeción. Pero aún así, no entienden por qué se cayeron las secciones de la autovía, porque una sección de 965 toneladas, como sobre la que se encontraba el autobús de Fukumoto, tendría que haberse corrido 120 centímetros para salirse del pilote, y están convencidos de que ningún terremoto tiene fuerza para provocar semejante deslizamiento.
Iemura y su equipo inspeccionan las secciones y cuando examinan las cinchas de acero de 33 milímetros de grosor que sujetan la carretera, observan que el acero está aplastado y doblado. Entonces se dan cuenta de que el daño está causado por la colisión entre las secciones de 965 toneladas que chocaron unas contra otras y cuyos violentos impactos actuaron como martillazos que sacaron a la autovía fuera de su eje sobre los pilotes. Son las 5:46 minutos y 58 segundos. Cuando empieza el terremoto, los herrajes de acero que sujetan la carretera se abren y las distintas secciones empiezan a deslizarse y a chocar unas contra otras, empujándose fuera de los pilotes. Fukumoto se encuentra conduciendo por una superficie que se desliza de un lado a otro por debajo de su autobús. Frena en seco y las ruedas delanteras se quedan colgando de una sección que se ha desencajado de su pilar y ha resbalado varios centímetros hasta caerse al suelo. Si Fukumoto hubiese frenado unos metros más lejos, su autobús se habría despeñado desde una altura de 15 metros. No habría tenido muchas posibilidades de sobrevivir. Tal y como estaba la carretera, fue un milagro que sobreviviésemos. Pero Fukumoto y sus pasajeros han tenido aún más suerte de la que piensan. Si el terremoto se hubiese producido unos minutos más tarde, habría avanzado 4,5 kilómetros más por la autovía de Hanshin y habría llegado a una sección de más de 1 kilómetro de larga que resultó completamente destrozada. Parece el juguete de un niño que se ha venido abajo. Aquí los herrajes están intactos. En esta sección la fuerza del terremoto ha partido los propios pilotes. ¿Cómo ha podido ocurrir? Iemura y su equipo inspeccionan los pilotes y averiguan que están reforzados por 3 capas de acero. Es una técnica arquitectónica habitual. Las 2 capas exteriores recorren los pilotes de arriba a abajo, pero la capa interior se detiene a 1,5 metros del suelo. Las fotografías tomadas durante la investigación muestran esas barras más cortas sobresaliendo entre el hormigón destrozado. Fue exactamente por ese punto por donde se quebraron. Cuando tiembla el suelo, la autovía comienza a oscilar. Su enorme peso provoca una enorme presión sobre los pilotes. Segundos después, los pilotes se quiebran por su punto más débil, donde acaba la capa interior de refuerzo de acero. La pesada carretera se desploma sobre el suelo. Los investigadores calculan que si las barras interiores de los pilotes no hubieran sido tan cortas, la carretera de Hanshin habría resistido el terremoto. Queda claro que varios de los materiales de la autovía resultaban muy vulnerables. Sin embargo, se había construido siguiendo la estricta normativa antiterremotos de 1964, que garantizaba su resistencia frente a seísmos mucho mayores. ¿Qué falló entonces? Los datos revelan que el epicentro estaba a muy poca profundidad, a solo 15 kilómetros bajo la superficie, lo que provocó que la aceleración y la violencia de los movimientos fuesen especialmente acusadas. Y en 1964, los expertos carecían de información sobre ese fenómeno. Los investigadores descubren que la aceleración del terremoto de Kobe fue de más del doble de lo previsto por la normativa de 1964. Por eso, los daños causados a la autovía y a otras muchas infraestructuras de Kobe son tan graves. Ahora sabemos que el método de construcción que se empleó entonces no fue el correcto. El gobierno japonés actualizó la normativa en 3 ocasiones después de la construcción de la autovía de Hanshin, pero las leyes solo fueron aplicables a las nuevas estructuras, no a las preexistentes. Los investigadores ya están empezando a esclarecer por qué el terremoto de Kobe resultó tan inesperadamente destructor. Ya han explicado por qué las casas tradicionales japonesas fueron una trampa mortal para sus moradores, por qué las infraestructuras resultaron devastadas y por qué el terremoto impactó de lleno en la ciudad, provocando que sus vecinos viviesen unos segundos catastróficos.